Bienvenidos a el lado izquierdo del Congreso. Aquí analizamos la política con energía, claridad y un toque diferente. Si te interesa estar informado y entender lo que pasa en el Congreso desde otra perspectiva, este es tu lugar. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Arrancamos. Lo que sucedió con Elías Bendodo en medio del debate sobre la gestión de emergencias y la protección civil fue un auténtico correctivo político, y no precisamente desde la oposición parlamentaria, sino desde las propias instituciones encargadas de coordinar esas tareas vitales. La llamada de atención de protección civil sonó como un mazazo en la mesa. Se acabó el discurso fácil de que todo funciona a la perfección en comunidades gobernadas por el PP cuando la realidad muestra improvisación, falta de medios y protocolos parcheados. El golpe fue doble porque, mientras Bendodo intentaba mantener el relato de que su partido gestiona mejor y más rápido las emergencias, la voz de periodistas críticos como Ernesto Ekaizer retumbaba con fuerza en los platós. Ekaizer, visiblemente enfadado, desmontó una a una las coartadas del PP, y sobre todo, destapó el papel de esas tertulianas alineadas con Génova que se dedican a blanquear la falta de preparación. El enfado de Ekaizer fue tan evidente que se convirtió en un acto de denuncia. Esto no es información, es propaganda disfrazada de debate. La incomodidad en las filas populares se notó de inmediato. Bendodo, que suele manejarse con soltura en el terreno del argumentario, quedó sin aire frente a los datos que señalaban la insuficiencia de recursos, las demoras en la coordinación y las denuncias de sindicatos de bomberos y brigadas forestales. La contradicción era demasiado grande. Mientras las comunidades gobernadas por el PP repetían que todo estaba bajo control, Protección Civil marcaba en rojo los fallos estructurales. En televisión, el choque alcanzó tintes de espectáculo. Ekaizer, con su tono grave, se levantó contra la banalización del debate. No podemos estar hablando de emergencias como si fueran un partido de fútbol. Aquí se juegan vidas, y el PP está más preocupado por las tertulias que por dotar de medios a los equipos sobre el terreno. Las cámaras recogieron el gesto incómodo de varias tertulianas identificadas con el discurso del PP, que intentaban restar hierro con sonrisas tensas, mientras el periodista la señalaba como parte del problema. El resultado fue demoledor. Bendodo quedó tocado, las tertulianas peperas expuestas y Ekaizer reforzado como voz incómoda capaz de poner contra las cuerdas un debate que muchos preferían maquillar. La combinación de datos técnicos de protección civil y el enfado público de un periodista de peso hizo que la propaganda se derrumbara en cuestión de minutos. El informe de protección civil fue como un jarro de agua fría para el discurso triunfalista del PP. Hablaba de falta de previsión en las campañas de incendios, de recortes acumulados en medios materiales, de ausencia de formación específica en algunas brigadas, y lo más grave, de retrasos en la coordinación entre comunidades y gobierno central. Todo ello en un contexto de verano abrasador y de riesgo extremo, con pueblos enteros pendientes de si las brigadas llegaban a tiempo o no. Era, en definitiva, un golpe directo a la credibilidad de quienes, como Bendodo, intentaban vender gestión ejemplar desde Génova. Bendodo, con su estilo habitual, trató de salirse por la tangente. En lugar de responder a los puntos concretos del informe, repitió una y otra vez que el gobierno de Sánchez ha abandonado a las comunidades autónomas. Pero la trampa era evidente. Protección Civil no hablaba del Ejecutivo Central, hablaba de las autonomías, y en particular de aquellas gobernadas por el PP. Cada intento de trasladar la responsabilidad quedaba desmentido por los datos fríos y duros. Fue ahí donde Ernesto Ekaizer entró en escena con la contundencia que lo caracteriza. Su intervención no fue de mero analista, sino de alguien harto de escuchar excusas vacías. Con el informe en la mano, leyó párrafos enteros en directo y luego miró fijamente a Bendodo. Esto no lo dice Sánchez, lo dice Protección Civil. Y ustedes lo están ocultando deliberadamente. El silencio en el plató fue absoluto durante unos segundos. La tensión subió varios grados cuando Ekaizer giró la mirada hacia las tertulianas que intentaban blanquear la gestión del PP con sonrisas condescendientes y frases como «pero en todas las comunidades pasa lo mismo». Fue entonces cuando el periodista perdió la paciencia. Lo que hacen ustedes no es análisis, es encubrimiento. Vienen aquí a maquillar la realidad de la gente que se juega la vida en primera línea de fuego. Ese momento se viralizó de inmediato en redes, porque no era común ver a un periodista de peso señalar de manera tan directa a quienes se prestan al juego de Génova en los medios. Las evasivas de Bendodo eran tan predecibles como endebles. Cuando le recordaron los recortes en medios de extinción de incendios en Castilla y León y Galicia, respondió con el clásico «siempre se puede hacer más». Cuando le preguntaron por qué no se había activado antes la coordinación entre brigadas,
contestó con un: el gobierno central llega tarde. Y cuando le pusieron sobre la mesa testimonios de bomberos denunciando turnos imposibles, volvió a acusar al PSOE de falta de sensibilidad. Cada réplica era desmontada al instante por los datos de Protección Civil o por la intervención implacable de Ekaizer. En redes sociales, el debate estalló en paralelo al directo. Usuarios compartían los fragmentos en los que Bendodo se enredaba, comparando sus respuestas con un disco rayado. Otros celebraban a Ekaizer, por fin alguien que se planta contra la propaganda en directo, decían en X. Y los cortes en los que señalaba a las tertulianas peperas se convirtieron en meme, cuando te pagan por defender lo indefendible y te pillan en directo. La primera parte del debate terminó con Bendodo en una posición débil, sin capacidad para sostener su relato, y con Ekaizer reforzado como símbolo del periodismo que incomoda. Pero lo más importante fue que el informe de Protección Civil se convirtió en protagonista absoluto. Ya no se hablaba de la propaganda del PP, sino de los fallos concretos y de quien debía asumir responsabilidades. El informe de Protección Civil no era una mera nota técnica, sino una radiografía incómoda. En Galicia, señalaba la reducción progresiva de brigadistas en los últimos 3 años y la dependencia excesiva de voluntarios mal pagados. En Castilla y León, denunciaba la falta de vehículos adaptados para terrenos complicados, lo que obligaba a brigadas enteras a trabajar con material obsoleto. En Madrid, la que presume de ser la comunidad mejor gestionada, el informe apuntaba retrasos en la coordinación de emergencias urbanas con bomberos municipales, lo que en la práctica significaba más tiempo perdido mientras las llamas avanzaban. Ekaizer fue sacando estos ejemplos uno a uno, con papeles en mano, y cada vez que terminaba de leer un párrafo, el gesto de Bendodo se endurecía. Intentaba responder con frases hechas: la culpa es del gobierno que no envía fondos suficientes, o en emergencia siempre hay improvisación porque es imposible preverlo todo. Pero esas respuestas no aguantaban ni un minuto. El periodista le replicaba de inmediato: esto no es falta de fondos, es falta de gestión. ¿Por qué en comunidades socialistas no se detectan los mismos fallos? El momento más tenso llegó cuando se mencionaron los incendios en Zamora, donde murieron brigadistas que trabajaban sin medios adecuados. Ekaizer alzó la voz, algo poco habitual en él: aquí no hablamos de cifras, hablamos de muertos. Y cuando Protección Civil dice que había falta de equipamiento, ustedes deberían agachar la cabeza, no sacar argumentarios de Génova. El plató se quedó helado. Bendodo bajó la mirada, las tertulianas que intentaban intervenir guardaron silencio unos segundos, y el moderador tuvo que intervenir para enfriar el ambiente. Pero la incomodidad no desapareció. Cuando una de las tertulianas peperas trató de relativizar diciendo que todas las comunidades sufren incendios y que es injusto cargar las tintas contra las del PP, Ekaizer la interrumpió: no es injusto, es exacto. Y si no quieren asumirlo, explíquenle a las familias de Zamora que sus muertos son estadística y no responsabilidad política. Esa frase corrió como la pólvora en X, donde cientos de usuarios comentaban: así se habla. Los planos de cámara lo decían todo. Bendodo, con media sonrisa forzada, asentía como si no escuchara, las tertulianas, cruzando brazos y mirando al suelo, Ekaizer, con la seguridad de quien sabe que los datos lo respaldan. Fue una escena de contrastes, propaganda vacía contra hechos desnudos. La incomodidad se trasladó al público. En redes sociales, usuarios gallegos, castellanos y madrileños empezaron a escribir sus experiencias, denunciando la precariedad de las brigadas en sus territorios. Mi hermano lleva años trabajando como brigadista en Galicia y cada verano es lo mismo: falta personal y coches que se estropean a mitad del monte, contaba un usuario. Otro en Castilla y León relataba: los recortes se notan, pero luego en Valladolid presumen de gestión modélica. Cada testimonio reforzaba la idea de que lo que Ekaizer decía no era teoría, sino la realidad diaria de quienes están en primera línea. En definitiva, la incomodidad de Bendodo y de las tertulianas peperas en el plató era el reflejo de un problema mayor: la incapacidad del PP para sostener su discurso de gestores eficaces cuando los informes oficiales y los testimonios de la ciudadanía lo desmentían con crudeza. Ekaizer se limitó a poner el dedo en la llaga, pero la llaga ya estaba abierta desde hace años. El eco político de aquel correctivo no tardó en llegar al Congreso. La oposición aprovechó el informe de Protección Civil y el varapalo en televisión para poner en apuros a Bendodo, y de paso, al propio Feijóo. Diputados del PSOE y de Sumar repitieron en la Cámara las palabras de Ekaizer como si fueran propias: esto no es análisis, es encubrimiento, dijo un portavoz socialista señalando directamente a la bancada popular. El golpe era evidente, la etiqueta de propaganda ya pesaba sobre las filas del PP.
ERC y Bildu también se sumaron a la ofensiva. Desde sus escaños recordaban que la derecha lleva años presumiendo de gestión eficaz mientras recorta servicios públicos esenciales. Hablan de sacrificios y de eficiencia, pero al final los que pagan la factura son los brigadistas y los pueblos enteros que se quedan desprotegidos, soltó un diputado vasco, arrancando murmullos y aplausos entre la izquierda. En el PP, la reacción fue torpe y defensiva. Bendodo se refugió en los mismos mantras: culpar al gobierno central, hablar de falta de coordinación desde Moncloa y repetir que las comunidades hacen todo lo posible con lo que tienen. Pero esas excusas ya no calaban. Los periodistas acreditados en el Congreso, muchos con el informe de Protección Civil en la mano, preguntaban una y otra vez: ¿qué piensa hacer el PP en sus comunidades para reforzar brigadas y medios? No había respuestas claras. Los medios nacionales recogieron el choque con intensidad. La Sexta convirtió los cortes de Ekaizer en virales, emitiendo varias veces el momento en que interrumpía las tertulianas peperas. Infolibre tituló: Protección Civil desmiente al PP, recortes y falta de medios en comunidades gobernadas por la derecha. Incluso medios conservadores como ABC tuvieron que reconocer la polémica, aunque intentaron diluirla con titulares ambiguos como «Debate encendido por la gestión de incendios». En redes sociales, el tema se convirtió en tendencia durante días. Hashtags como #Bendodo en evidencia y #Ekaizer arrasaron en X. Brigadistas y bomberos aprovecharon el foco mediático para contar sus historias: guardias de 24 horas, sueldos precarios, equipos de protección reutilizados hasta el desgaste. Cada testimonio reforzaba la sensación de que el discurso del PP estaba vacío. La consecuencia más demoledora fue que el relato de buenos gestores del PP quedó cuestionado en uno de los terrenos más sensibles: la seguridad ciudadana. Si no podían garantizar una gestión eficaz en emergencias vitales, ¿qué quedaba de su bandera política? La izquierda lo entendió rápido y convirtió la crisis en un marco de ataque. El PP no recorta privilegios, recorta seguridad. El correctivo de Protección Civil, amplificado por Ekaizer, había pasado del plató al Parlamento y de ahí a la opinión pública. Y la conclusión era clara: Bendodo no solo había perdido un debate en televisión, había dejado al descubierto una grieta en la credibilidad de todo su partido. Las palabras de Protección Civil y la contundencia de Ekaizer no quedaron en el debate político, se trasladaron directamente a la calle, donde quienes sufren de primera mano la falta de medios se reconocieron en ese diagnóstico. Brigadistas de Galicia, Castilla y León y Madrid empezaron a dar testimonios en redes y entrevistas locales que pintaban un panorama devastador. Un brigadista gallego relataba en la radio: tenemos que apagar fuegos con botas rotas y mascarillas que deberían ser de un solo uso, pero que aquí duran toda la campaña. Nos llaman héroes, pero no nos dan medios para trabajar. Sus palabras, replicadas en titulares y en redes, desmontaban la narrativa de gestión eficaz que el PP lleva años repitiendo. En Zamora, familiares de los brigadistas fallecidos durante los incendios del año anterior reclamaron responsabilidades políticas. No queremos homenajes, queremos que no vuelva a pasar. Y si Protección Civil dice que no hay medios, alguien tiene que asumirlo, denunciaba la hermana de uno de ellos. Esa voz, cargada de dolor y de verdad, se coló en telediarios y convirtió el debate en algo imposible de reducir a la propaganda. Los bomberos también alzaron la voz. En Madrid, un sindicato denunció públicamente que las salidas a incendios urbanos se hacían con dotaciones mínimas, mientras el gobierno de Ayuso presumía de eficacia y récords de inversión. Nos venden cifras, pero lo que hay detrás son camiones viejos y plantillas al límite, dijo un portavoz, generando titulares que reforzaban el marco instalado por Ekaizer: propaganda frente a hechos. Los vecinos de zonas rurales tampoco se quedaron callados. En Castilla y León, varios alcaldes de pequeños pueblos enviaron cartas abiertas denunciando que la coordinación con la Junta había sido caótica. Una de ellas circuló con fuerza en redes: no somos territorio de segunda, pero ustedes nos tratan como si nuestras casas fueran sacrificables. Ese tipo de mensajes calaban porque mostraban la indignación de la España olvidada, precisamente donde el PP presume de tener más apoyo. Los colectivos ecologistas aprovecharon el momento para visibilizar la falta de inversión en prevención. El PP convierte los incendios en espectáculo político, pero ignora la gestión forestal durante el invierno, denunciaba un comunicado de Greenpeace España. Las imágenes de montes abandonados, llenos de maleza seca, reforzaban la idea de que no se trataba de mala suerte, sino de una cadena de decisiones políticas que multiplicaban el riesgo. Incluso en redes sociales apareció un hashtag espontáneo: #facturas de Bendodo,
en alusión a los costes ocultos de sus políticas y como guiño sarcástico a la famosa factura del felipismo que había reabierto Rufián días antes. Usuarios compartían fotos de brigadistas exhaustos, pueblos arrasados y camiones destartalados acompañados del lema: "Esta es la factura real de la gestión del PP". En definitiva, el correctivo ya no era solo una cuestión de plató o de parlamento. Era la calle, los pueblos, los sindicatos y los movimientos sociales los que estaban tomando el testigo. Y cuando la denuncia se instala en la sociedad civil, el desgaste político se multiplica. Lo que Bendodo intentó maquillar como un problema de coordinación se había convertido en una bandera de lucha ciudadana. La seguridad y la vida de la gente no son terreno para la propaganda. El correctivo de protección civil y el estallido mediático con Ekaizer no tardaron en dejar huella dentro del PP, hasta el punto de erosionar una de sus banderas históricas, la idea de ser los buenos gestores. Lo ocurrido con Bendodo fue interpretado como síntoma de un problema mayor que afecta a todo el partido bajo el liderazgo de Feijóo. En Génova había malestar. No solo porque Bendodo quedara en evidencia en televisión, sino porque el episodio se convirtió en un boomerang contra el propio relato de Feijóo. Desde que asumió el liderazgo del PP, el gallego se presenta como gestor prudente, serio, capaz de resolver crisis con eficacia. Pero, ¿cómo sostener ese discurso cuando los informes de Protección Civil señalan fallos estructurales precisamente en comunidades gobernadas por su partido? La derecha mediática intentó apagar el fuego. Columnistas en La Razón y ABC escribieron que Ekaizer sobreactuó, y que las críticas eran una campaña orquestada por Moncloa. Programas como El Cascabel insistieron en que ninguna comunidad está preparada al 100% frente a catástrofes naturales. Sin embargo, los intentos de diluir la responsabilidad se encontraron con un obstáculo insalvable: el propio informe oficial, imposible de manipular sin quedar en ridículo. Mientras tanto, en el Congreso, la izquierda explotaba el tema sin piedad. El PP recorta en brigadas y presume de gestión. Eso sí que es un incendio político, lanzó un diputado socialista. Desde Sumar, se repitió otra idea demoledora: el problema no es que falten héroes, el problema es que sobran recortadores. Cada frase era un recordatorio de que el caso Bendodo había abierto una grieta narrativa en el corazón del PP. A medio plazo, el desgaste se tradujo en dos consecuencias claras. Por un lado, Bendodo perdió peso como rostro mediático del partido. Aunque sigue como coordinador, su credibilidad quedó tocada, y cada aparición posterior fue recibida con el recuerdo del correctivo. Por otro, Feijóo comprendió que la propaganda no basta, necesitaba medidas concretas para tapar la herida. Anunció planes de refuerzo en emergencias, pero lo hizo a la defensiva, condicionado por un relato que ya no controlaba. Lo más simbólico fue que el episodio desmontó la idea de que el PP puede refugiarse siempre en su supuesto saber gestionar. Cuando se trata de emergencias reales, donde no hay margen para eslogans, los datos los delatan. Y esa es una factura mucho más difícil de maquillar que cualquier debate parlamentario. En definitiva, el correctivo de Protección Civil y el estallido con Ekaizer marcaron un antes y un después. Bendodo quedó señalado como un portavoz atrapado en argumentarios huecos. Feijóo vio resquebrajarse su discurso de gestor serio y el PP descubrió que su propaganda choca contra la crudeza de los informes y las voces de la calle. La conclusión fue clara: la derecha podrá maquillar cifras en tertulias, pero cuando la realidad se impone, ni el mejor argumentario salva del incendio político. Lo que empezó como un informe técnico y un rifirrafe televisivo, acabó transformándose en un terremoto político que alcanzó de lleno a Génova. Bendodo no solo quedó tocado como portavoz, quedó retratado como el arquetipo de un PP que repite mantras, evade responsabilidades y confía en tertulianas dóciles para maquillar lo evidente. Ese retrato, difundido en vídeos virales y memes, fue letal, porque fijó en la opinión pública una imagen que ya no se borra con ruedas de prensa ni con comunicados oficiales. Feijóo, obsesionado con proyectar el perfil de gestor serio y moderado, sufrió un golpe indirecto. Durante años había presumido de eficacia en Galicia, pero ahora ese relato se veía socavado por el propio organismo que coordina las emergencias en España. Cada vez que hablaba de buena gestión, la respuesta en redes era inmediata: fotos de brigadistas exhaustos, camiones oxidados y titulares de Protección Civil que dejaban en evidencia las carencias en comunidades del PP. El discurso de gestor, tan repetido por Génova, pasó de ser un activo a convertirse en un boomerang. El desgaste se amplificó por la incapacidad de la derecha mediática para controlar la narrativa. Por más columnas en ABC o debates en Es Radio que intentaron presentar a Ekaizer como un exagerado, el material audiovisual era incontestable:
un periodista con documentos en la mano, un Bendodo incómodo, unas tertulianas pilladas en directo. Esa escena, repetida hasta el hartazgo en redes, no había campaña mediática capaz de neutralizarla. Lo más importante, sin embargo, fue que la sociedad civil convirtió el correctivo en bandera. Brigadistas reclamando más medios, familiares de víctimas exigiendo responsabilidades, colectivos ecologistas recordando que los incendios no se apagan en verano, se previenen en invierno. Esa movilización ciudadana colocó al PP contra las cuerdas en un terreno en el que siempre había querido marcar diferencia, la eficacia de su gestión frente al caos socialista. Ahora eran ellos los señalados por el caos, y esa narrativa cala más que cualquier discurso de plató. Bendodo quedó herido, Feijóo tuvo que improvisar respuestas y el PP perdió una de sus banderas más preciadas. El correctivo de protección civil, amplificado por Ekaizer, se convirtió en la prueba de que los discursos propagandísticos no sobreviven al contraste con los hechos. La derecha puede repetir eslogans, pero cuando lo que está en juego son vidas humanas, la mentira se derrumba sola. Ese fue el verdadero desenlace, un incendio político que arrasó con la imagen de gestores eficaces que el PP llevaba años vendiendo, dejando al descubierto un paisaje de precariedad, improvisación y propaganda. Y como en todo incendio mal gestionado, las cenizas tardarán mucho en apagarse. El caso Bendodo es ya uno de esos episodios que se quedan incrustados en la memoria colectiva porque resumen, en un solo instante, las debilidades estructurales de un partido. No fue un fallo de comunicación, ni un mal día en televisión, fue la representación en directo de lo que pasa cuando el argumentario se enfrenta con la realidad. Protección Civil no hablaba de ideología, hablaba de datos. Ekaizer no improvisaba, leía documentos oficiales. Y Bendodo, atrapado en su guión vacío, quedó reducido a la caricatura del portavoz que no tiene respuestas. Ese contraste tan brutal hizo que el episodio no muriera en el plató. A partir de ahí, cada vez que el PP habla de gestión, la izquierda le devuelve el recuerdo del correctivo. Gestión eficaz es la que salva vidas, no la que maquilla recortes. Y ese marco es devastador, porque coloca al PP en el terreno donde más daño le hace, el de la credibilidad. Feijóo, que confiaba en su imagen de gestor gallego para diferenciarse de Ayuso y del trumpismo de Vox, se encontró de pronto con que su relato empezaba a resquebrajarse. El informe de Protección Civil señalaba fallos en comunidades gobernadas por el PP, y cada vez que intentaba culpar al gobierno central, los datos lo devolvían a la realidad. En política, perder el control del relato es empezar a perder poder. Y Feijóo lo sintió en carne propia. El episodio también sirvió para destapar la función de las tertulianas alineadas con Génova. Durante años, habían actuado como un muro mediático, suavizando golpes y blanqueando errores. Pero esa noche quedaron expuestas gracias al enfado de Ekaizer. Y el público, que no es ingenuo, entendió que muchos debates televisivos no son debates, sino operaciones de propaganda disfrazadas de tertulia. La credibilidad de ese coro pepista se resquebrajó. Lo más letal fue que la ciudadanía se apropió del correctivo. Bomberos, brigadistas, vecinos rurales y colectivos ecologistas hicieron suyo el informe de Protección Civil y lo convirtieron en un grito de denuncia. Esa transversalidad social, desde sindicatos hasta pequeños alcaldes de pueblo, hizo que el PP no pudiera refugiarse en la polarización. Ya no era la izquierda contra ellos, era la sociedad contra la propaganda. En conclusión, el correctivo de Protección Civil no fue un capítulo más en el debate político, fue un espejo incómodo que mostró al PP tal como es cuando se quita el maquillaje. Bendodo se convirtió en símbolo de la impotencia discursiva, Feijóo perdió parte del relato de gestor serio y el partido entero quedó señalado como incapaz de sostener su propia propaganda frente a los hechos. Y lo peor para ellos es que esa cicatriz ya no se borra. Cada verano, cada incendio y cada emergencia recordarán que la factura de la mala gestión no se paga con palabras, se paga con vidas. El episodio del correctivo de Protección Civil a Bendodo y el estallido con Ekaizer terminó de asentarse como una herida política que el PP no pudo cerrar fácilmente. Lo que parecía un tropiezo mediático se convirtió en un símbolo de la debilidad estructural de su discurso y en un recordatorio constante de que no basta con repetir eslogans de buena gestión cuando los informes y los testimonios de la calle cuentan otra cosa. En el Congreso, la izquierda exprimió el tema hasta la saciedad. Cada intervención socialista o de Sumar incluía referencias a la precariedad de brigadistas y bomberos, ligándola directamente a los gobiernos autonómicos del PP. Rufián llegó a resumirlo con ironía: Bendodo vende humo, pero cuando hay fuego de verdad, falla. Ese tipo de frases calaban en la opinión pública porque retrataban la incoherencia de la derecha con un golpe de ingenio.
Dentro del PP, el malestar fue evidente. Dirigentes territoriales se quejaban en privado de que Bendodo había expuesto demasiado al partido con su insistencia en negar la evidencia. Algunos varones autonómicos incluso deslizaron que el coordinador nacional estaba quemado mediáticamente, incapaz de sostener debates sin quedar en evidencia. Aunque Feijóo lo mantuvo en su puesto, el desgaste fue innegable. Bendodo dejó de ser la voz cómoda y pasó a ser un flanco vulnerable. Los medios internacionales también recogieron el episodio. Desde Bruselas, algunos eurodiputados señalaron que España no podía presumir de estabilidad climática y de gestión ejemplar mientras se acumulaban informes de falta de medios. Esa repercusión en Europa afectaba la imagen que el PP quería proyectar, un partido serio y respetado en el ámbito comunitario. Lo más demoledor, sin embargo, fue la huella social. Brigadistas y bomberos no dejaron de recordar la frase de Ekaizer sobre los encubrimientos mediáticos. En asambleas, en entrevistas y en protestas, citaban ese momento para reforzar sus denuncias. Era como si el plató se hubiera convertido en altavoz de toda una profesión cansada de ser heroica con recursos mínimos. A medio plazo, el correctivo debilitó la narrativa central del PP, la de ser los gestores eficaces. Porque si no puedes garantizar seguridad en emergencias vitales, ¿qué credibilidad tienes para prometer orden y estabilidad en el resto? Esa pregunta quedó flotando en la opinión pública, y lo peor para Feijóo, sin una respuesta convincente. El cierre es claro. El informe de Protección Civil y la voz indignada de Ekaizer rompieron la coraza mediática del PP. Bendodo quedó marcado como portavoz de un discurso vacío, Feijóo perdió parte de su relato de gestor serio y el partido entero se vio obligado a lidiar con un recordatorio incómodo. La propaganda puede aguantar en los platós, pero en el terreno de los hechos, la realidad termina arrasando. El correctivo de Protección Civil, amplificado por la intervención de Ekaizer, acabó marcando un punto de inflexión. Lo que para el PP era un debate técnico sobre emergencias se transformó en un espejo incómodo que reflejaba todo aquello que lleva años intentando esconder: improvisación, recortes, propaganda y un aparato mediático dispuesto a disfrazar la realidad. Bendodo fue el rostro visible de ese fracaso, pero el eco golpeó a todo el partido, incluida la cúpula de Feijóo. La narrativa del "somos los que mejor gestionamos" se resquebrajó en directo. La imagen de un portavoz incapaz de contestar con datos, unas tertulianas incómodas defendiendo lo indefendible y un periodista enfurecido leyendo párrafos de un informe oficial se convirtió en metáfora del PP entero. Esa escena, repetida en bucle en redes, fue mucho más potente que cualquier rueda de prensa, porque mostraba sin filtros el contraste entre propaganda y realidad. En la calle, el efecto fue inmediato. Brigadistas, bomberos y vecinos de pueblos afectados se apropiaron del episodio para visibilizar lo que llevan años denunciando: que se enfrentan a emergencias con medios insuficientes, contratos precarios y promesas vacías. Las pancartas de "no es coordinación, son recortes" o facturas de Bendodo dejaron claro que el relato oficial ya no cuela en la sociedad civil. Y cuando un relato se rompe en la calle, ningún argumentario lo recompone. Feijóo intentó contener el daño con anuncios de planes de refuerzo, pero lo hizo tarde y a la defensiva. El problema no era solo la falta de medios, era que el PP había perdido el monopolio del discurso de la gestión. La izquierda lo entendió rápido y convirtió cada referencia a incendios, inundaciones o emergencias en un recordatorio de ese correctivo. La derecha mediática trató de minimizarlo, pero la escena de Ekaizer alzando la voz contra las tertulianas quedó grabada en la retina colectiva. El desenlace es evidente. Bendodo quedó marcado como símbolo de la impotencia política. Feijóo vio tambalearse su relato de gestor serio y el PP comprendió que ya no basta con controlar tertulias y repetir eslogans. Cuando la realidad se impone, ni el mejor argumentario resiste. Y esta vez, la factura política fue más dura que cualquier incendio, la pérdida de credibilidad en el terreno que más valoraban. El caso de Bendodo frente a Protección Civil y el estallido con Ekaizer terminó consolidándose como un símbolo de la fragilidad del relato popular. Lo que en Génova esperaban que fuera una polémica menor se convirtió en una bola de nieve que cuestionó uno de sus pilares más preciados: la supuesta excelencia en la gestión. Ese eslogan, repetido hasta la saciedad por portavoces y tertulianos afines, se vino abajo con la contundencia de un informe oficial y la voz airada de un periodista dispuesto a desenmascarar la propaganda en directo. Bendodo quedó marcado. Cada aparición suya posterior llevaba la sombra de aquel plató, donde se le vio incómodo, evasivo, sin recursos para responder a datos concretos. La etiqueta de portavoz eficaz se transformó en la de político de manual, atrapado en frases huecas que se desmoronan ante la mínima repregunta.
Y en política, cuando un dirigente se convierte en caricatura, la herida tarda mucho en cerrarse. Feijóo también salió tocado. Su estrategia de diferenciar al PP como partido de gestores frente a una izquierda que caricaturaban como caótica perdió fuerza. Porque ya no bastaba con repetir que los populares gestionan mejor, los ciudadanos habían visto con sus propios ojos que cuando se habla de emergencias, vidas y recursos, las comunidades del PP tienen grietas demasiado visibles. La escena de Ekaizer enfrentándose a tertulianas que callaban o sonreían nerviosas reforzó la idea de que la maquinaria mediática del partido no es capaz de maquillar indefinidamente la realidad. La consecuencia más profunda fue social. Brigadistas, bomberos y vecinos de las zonas rurales se apropiaron del relato y lo transformaron en bandera. No quieren más discursos, quieren medios. Cada vez que un incendio o una catástrofe ocupaba titulares, el recuerdo del correctivo regresaba como recordatorio incómodo de que las emergencias no entienden de propaganda. El cierre de este episodio deja una enseñanza clara. El PP puede intentar blindarse con argumentarios y tertulias dóciles, pero la realidad termina imponiéndose. Y en este caso, la factura política no solo la pagó Bendodo, sino todo el partido. Porque la credibilidad, una vez perdida en directo, ya no se recupera con discursos, queda grabada en la memoria colectiva.